Después de que mi hijo muriera, mi nuera se quedó en la cocina y dijo con una voz helada: «Deberías empezar a acostumbrarte al sótano. Esta casa es solo para personas que siguen siendo útiles». La miré directamente a los ojos. No discutí, no me enfadé, simplemente saqué el teléfono y llamé en silencio a mi hermano para pedir ayuda. Ella pensó que acababa de echar a un viejo inútil de su propia casa. Lo que no sabía era que esa llamada iba a destruir por completo su vida. Bienvenido a la historia. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto y qué harías si tu propia familia te obligara a irte al sótano de tu propia casa. No olvides dar like y suscribirte. Nota: esta es una historia ficticia con elementos dramatizados, pero contiene un mensaje significativo y reflexivo. Lo primero que vi no fue la cara de mi nuera, sino la vajilla de porcelana de mi difunta esposa destrozada contra el cemento húmedo de la entrada, esparcida como fragmentos de hueso tras un desastre. Yo, Silas Vance, un inspector de puentes jubilado de 68 años que pasó 4 décadas buscando grietas en el acero, nunca imaginé que la fractura más peligrosa estaría dentro de mi propia casa. Mi pulso golpeaba con un ritmo frenético contra mis costillas mientras detenía mi camioneta junto a la acera. Apilados como una barricada improvisada en mi propio porche estaban los restos de cartón de mi vida, mis libros, mis abrigos de invierno y los diarios encuadernados en cuero que había llevado desde el día en que nació Keyen, todo amontonado de forma descuidada bajo el cielo gris de octubre. Milo Redmond, un capataz de construcción de 39 años, de paso pesado y mirada esquiva, ya estaba metiendo sus cosas en el despacho de mi hijo antes incluso de que el cuerpo se enfriara. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme cuando arrastró mi sillón de cuero favorito hacia el garaje, moviéndose con una prisa fea y arrogante. Bryn Ashford, mi nuera de 36 años, estaba en la cocina con la precisión de una contable forense, sus ojos calculando cada dólar y cada amenaza, incluyéndome a mí. Se apoyó en la puerta mosquitera, su silueta afilada e implacable. «Bryn, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué están mis cosas fuera?», exigí, con la voz quebrándose a pesar de intentar mantener la compostura. «La casa está evolucionando», Silas respondió sin un ápice de emoción. «Necesitamos el espacio para alguien que realmente aporte. Una casa es como un puente envoladizo. Si quitas el contrapeso del respeto, toda la estructura empieza a inclinarse hacia el abismo». Sentí esa inclinación en ese momento, un deslizamiento nauseabundo hacia una realidad que no reconocía. Antes de poder encontrar palabras para responder, la puerta se abrió de golpe y Kim Vance, mi nieta de 9 años, la única chispa de alegría que quedaba en esa casa, me miró con unos ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Corrió hacia mí con la cara empapada en lágrimas, pero la mano de Bryn salió disparada como la garra de un ave rapaz y la agarró del brazo con una fuerza que me hizo ver rojo. «Abuelo, no dejes que», sollozó Kim con una voz fina de puro terror. «Vete a tu habitación, Kim», espetó Bryn, empujándola hacia las escaleras. «El sótano es más que suficiente para un hombre que solo se sienta a lamentarse». Entonces llegó el empujón, no una petición educada, sino una mano contra mi pecho que olía al tabaco barato de Milo. Tropecé hacia atrás, mis botas resbalando en el umbral que había cruzado miles de veces en paz. Milo se alzaba ahora sobre mí, su sombra devorando la luz del pasillo. «Ahora eres un ocupante, Silas, no un residente», dijo Bryn, bajando la voz a un susurro frío y clínico. «He revisado los registros. Tu acceso con huella al sistema de seguridad principal ha sido eliminado». Yo pagué ese sistema, jadeé, con el sabor amargo del metal llenándome la boca por la adrenalina. «Pagaste muchas cosas que ya no te pertenecen», replicó ella. Milo me agarró del hombro y me empujó hacia la estrecha puerta sin terminar detrás de la cocina. Intenté resistirme, pero el peso de su traición conjunta era una presión física que no podía superar. Me empujó dentro y sentí como el aire se volvía fino y frío cuando el cerrojo hizo clic, encerrándome en el silencio oscuro y húmedo del sótano. Entonces comprendí que el medicamento que Bryn le daba a mi hijo podría haber sido lo mismo que lo llevó a la tumba. La oscuridad no solo se tragaba la luz, sabía a aceite de caldera y a 30 años de secretos olvidados presionando mis pulmones mientras tanteaba buscando la cuerda.
Mis dedos rozaron el cordón deshilachado y una única bombilla desnuda parpadeó, proyectando sombras esqueléticas sobre el cemento húmedo. El aire en ese sótano de Michigan siempre era frío, pero esa noche se sentía como una tumba. Temblé, el frío calándose en mis huesos de 68 años mientras observaba lo que se había convertido en mi jaula. Mi banco de trabajo, donde una vez enseñé a Keyen a biselar bordes y respetar la veta de la madera, estaba enterrado bajo pesadas bolsas de basura negras llenas de mi propia ropa. No era solo desorden, era un entierro deliberado. Vi una lona gruesa cubriendo la ventilación principal, atada con cuerda industrial. Me habían cortado el aire y la calefacción antes incluso de que entrara. 30 años inspeccionando puentes y no vi el óxido en la esposa de mi propio hijo. Me quedé allí, rodeado del olor a polvo metálico y viejos planos, dándome cuenta de que las quejas de Brin sobre el desorden durante meses nunca habían sido por el espacio. Había estado preguntando por mis archivos, siguiendo mis movimientos y marcando la ubicación de mi caja de documentos con la paciencia depredadora de un lobo. Caminé hacia la esquina del fondo, mis botas crujiendo sobre la suciedad. Un ratón corrió sobre un montón de esquemas enrollados, sus diminutas garras arañando como un fantasma en el silencio. Alcancé detrás de una pila de informes estructurales la pequeña caja fuerte metálica que guardaba los pilares de mi vida. Mi mano encontró aire frío y cortante en lugar de acero liso. Acerqué la caja a la luz tenue y el corazón se me detuvo. La tapa había sido forzada con tal violencia que las bisagras casi estaban arrancadas. Las marcas de la herramienta habían dejado profundas heridas plateadas en el metal, un grito físico de violación. Todos los documentos esenciales, mi certificado de nacimiento, mi número de seguridad social y la escritura de la propiedad en Michigan habían desaparecido. Lo más devastador, los informes médicos finales de Keyen, los que prometí proteger hasta entenderlos, también habían desaparecido. ¿Cuántas veces había estado de pie sobre un cable de suspensión confiando en las matemáticas mientras mi propia familia cortaba los cables bajo mis pies? Me dejé caer sobre una caja de plástico, el aire viciado llenando mis pulmones como plomo. La caja fuerte estaba fría, pero darme cuenta de que la muerte de mi hijo era un negocio para Brin ardía como hierro caliente en mi garganta. No solo me estaban quitando mi habitación o mis muebles, estaban borrando mi existencia legal. Miré hacia abajo y vi una fotografía rasgada de Keyen en el polvo, su rostro roto justo por la sonrisa. Debajo había un pequeño trozo de papel que se le había caído al ladrón. Lo recogí con las manos temblorosas. Era una copia de una cesión voluntaria de poder notarial. Abajo, en tinta negra, estaba mi propia firma. Una réplica perfecta de mi letra, una falsificación tan precisa que me erizó la piel. Brin no solo había robado mi pasado, había usado mi propio nombre para firmar mi futuro. En ese momento entendí que si no contactaba con alguien que aún creyera en la ley, no solo viviría en ese sótano, sería enterrado bajo él. Mi dedo pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla del teléfono, el brillo azul reflejándose en las paredes húmedas como un ojo digital frío. La pantalla de un móvil a medianoche es un sol solitario, y mientras miraba el nombre de contacto de mi hermano, comprendí que no solo estaba llamando a un detective, estaba llamando a un salvavidas antes de que la corriente me arrastrara para siempre. Pulsé llamar y el tono hueco resonó en el sótano, rebotando en las vigas expuestas y en las bolsas de mi vida desechada. Mi hermano, Garrett Vance, un detective retirado de Detroit de 64 años, no creía en las coincidencias igual que yo no creía en el acero defectuoso. Contestó al cuarto tono, con la voz cargada de sueño, pero afilándose en cuanto empecé a hablar. Garrett, me ha encerrado en el sótano, susurré con la voz temblando entre vergüenza y rabia. Mis papeles han desaparecido, la caja fuerte está forzada y creo que Keyen fue asesinado. El silencio al otro lado solo duró un segundo. Despacio, Silas dijo con su voz áspera marcada por la nicotina, cortando mi pánico. Dime exactamente por qué usas la palabra asesinato. Le expliqué el desalojo, el poder notarial falsificado que acababa de encontrar y la fría eficacia con la que Brin había tomado el control. Para mi sorpresa, Garrett no sonó sorprendido.
Me dijo que ya había investigado a Brin poco después del funeral porque su falta total de duelo le parecía estadísticamente improbable para una contable forense. Había visto a gente como ella en las salas de interrogatorio, los que calculan la herencia antes de que el pulso se detenga. Entonces la caldera se encendió con un rugido mecánico que sonó como un depredador gruñendo en la oscuridad. Me sobresalté, con el sabor metálico del miedo clavándose en mi lengua. El tono de Garrett cambió de hermano a investigador, volviéndose clínico y frío. No toques nada más, Silas. Si va a por la casa, va en serio. Quédate en ese sótano. No la enfrentes y, por el amor de Dios, no dejes que Milo Redmond te vea buscando más pruebas. No sabes lo que es darte cuenta de que el asesino de tu hijo duerme a 9 metros sobre ti, soñando con cómo gastar tus ahorros. Apoyé la cabeza contra el metal frío de la caldera, oliendo el polvo de décadas. Estaré allí a las 6, prometió Garrett. Mantén la puerta cerrada desde dentro si puedes. Vamos a descubrir qué había exactamente en esos informes médicos. Colgué, con un hilo de esperanza atravesando por fin la oscuridad, pero el consuelo duró poco. En cuanto la luz azul del teléfono se apagó, el silencio de la casa volvió más pesado que antes. Entonces lo oí, el crujido rítmico y amortiguado del suelo justo sobre mi cabeza. No era la casa asentándose ni un gato, era el peso lento y deliberado de alguien completamente quieto al otro lado de la puerta del sótano. Mi corazón golpeaba con fuerza contra las costillas cuando me di cuenta de que ese crujido había estado ahí durante toda mi llamada. Brin no estaba en la cama, estaba en lo alto de las escaleras, como una sombra silenciosa, escuchando cada palabra de mi traición. La sombra bajo la puerta no se movió durante 3 largos minutos, dejándome preguntándome si acababa de firmar mi sentencia de muerte por decir la verdad en voz alta. La sombra desapareció finalmente anoche, pero no dormí. Pasé las horas oscuras contando los latidos de mi corazón y preguntándome si Brin estaba justo al otro lado del panel de madera, conteniendo la respiración igual que yo. Cuando la primera luz gris del amanecer se coló por las ventanas del sótano, lo oí. El rugido de un motor de Ford F-150 no solo rompió el silencio, sonó como la caballería llegando a una colina donde creía que iba a morir. Arrastré mi cuerpo rígido hacia la luz y miré por el cristal estrecho mientras las ruedas crujían sobre la grava de Ann Arbor. La camioneta de mi hermano se detuvo en seco, bloqueando el sedán de Milo en la entrada. Garrett salió. Incluso desde ese ángulo, su silueta era inconfundible. No caminaba, ocupaba el espacio con la gravedad de alguien que había pasado 30 años en homicidios en Detroit. Milo Redmond salió de la casa un momento después, aún con una taza de café humeante en la mano, con el rostro deformado por una irritación territorial. Parecía pequeño comparado con el acero y el cromo de la camioneta. Garrett no esperó invitación. Sacó una carpeta gruesa de color manila y la golpeó contra su muslo con paciencia clínica. Vi cómo Milo tensaba los hombros mientras Garrett se acercaba. «Esto es propiedad privada», gritó Milo, con la voz fina en el aire frío de la mañana. «¿Quién demonios eres?» Mi hermano se detuvo exactamente a 1 metro de él, una distancia elegida a propósito, fuera de alcance, pero dentro de la zona de intimidación. «Soy el hombre que va a complicarte mucho la mañana si no das un paso atrás», respondió Garrett con voz grave. Milo intentaba parecer el alfa, pero Garrett era un lomo plateado que ya había olvidado más sobre la violencia de lo que Milo aprendería jamás. Garrett abrió la carpeta mostrando documentos que seguramente había preparado durante la noche. «Es un aviso de derechos de ocupación. Te sugiero que leas la parte sobre acceso inmediato de familiares a propiedades compartidas antes de volver a hablar». El vapor del café de Milo subía en espirales mientras apretaba la taza con los nudillos blancos. «No me importa quién seas», escupió Milo, perdiendo la compostura. «Silas se va y Brin no quiere visitas. Saca ese trasto de la entrada». Garrett no se inmutó. «Silas posee el 50% del terreno sobre el que estás», dijo, cada palabra como un martillazo. «Eso me convierte en su invitado y a ti en un intruso si decido ponerme formal. ¿Has visto alguna vez a un hombre darse cuenta de que ha traído un cuchillo a un tiroteo sin que se dispare una sola bala?
Los ojos de Milo se movieron nerviosos entre la camioneta y la casa. «No puedes entrar así», tartamudeó. «Esta es mi habitación, quiero decir, nuestra casa ahora». Ese desliz me golpeó como un puñetazo. Ya estaba durmiendo en la cama de Keyen. Milo retrocedió hacia el porche, mirando hacia la ventana de arriba donde sabía que Brin observaba, y vi algo nuevo en su rostro, miedo real. La puerta del sótano no se abrió, se lanzó de golpe, inundando mi rincón oscuro con la primera luz honesta en días. Mi hermano no me abrazó al entrar, solo miró las paredes como si estuviera en una escena del crimen. Y supe que no venía a consolarme, venía a construir un caso. Dio un paso dentro, sus botas resonando en el suelo. No miró primero mi cama ni la bandeja de comida fría, sino el perímetro. Se dirigió al fondo y tocó la compuerta del carbón. «Silas, esto está soldado desde fuera, hay una soldadura reciente». Sentí un nudo frío en el estómago. Era mi salida de emergencia y ahora era una tumba sellada. Se movió hacia la caldera, olfateando el aire. ¿Cuánto tiempo lleva esa lona tapando la ventilación? No lo sé. Brin dijo que era por monóxido de carbono. No respondió, apartó la lona y mostró una rejilla obstruida por una sustancia pegajosa. Esto no es un sótano sucio, es un laboratorio de asesinato lento. Sus palabras me golpearon como una viga cayendo. ¿Esperaban que enfermara?, pregunté. Garrett encontró un monitor de bebé oculto. Ha estado escuchándolo todo. Luego vio residuos azules en mi garrafa de agua, el mismo tono que el anticongelante industrial. Me explicó que no intentaban debilitarme, querían acabar rápido. Le conté los últimos días de Keyen, la sed, las náuseas, el aliento dulce. Pensé que era su diabetes, pero Garrett negó. Ese etilenglicol destruye los riñones como agujas microscópicas. Ella sabía exactamente lo que hacía. Sentí un golpe de rabia helada. Recordé los vasos, las vitaminas que Brin le daba. Yo le había dado las gracias a la mujer que estaba envenenando a mi hijo. Miré mis manos temblando al darme cuenta de que llevaba 3 días bebiendo de esa misma garrafa. No sentí pánico, sentí claridad. La niebla del duelo desapareció. Entonces la puerta del sótano se abrió con un gemido y una franja de luz iluminó una pequeña sombra temblorosa que no debería estar allí. Levanté la vista con el corazón desbocado. Kim Vance, mi nieta de 9 años, estaba en el cuarto escalón. Se veía frágil con su pijama desparejado, y sus ojos muy abiertos reflejaban una clase de hipervigilancia que ningún niño debería tener jamás. No miró a Garrett, que por instinto ya se había movido hacia las sombras de las vigas. Solo me miró a mí, con el labio inferior temblando mientras el aire frío y húmedo del sótano chocaba con la corriente cálida que venía de la cocina. «Abuelo, abuelo», susurró, con una voz apenas audible por encima del castañeteo de sus pequeños dientes. Mamá me dijo que no lo contara, pero el jarabe azul olía al garaje. Sentí el sabor amargo y metálico de las náuseas subiéndome por la garganta mientras extendía la mano hacia ella. «Está bien, Kim. Ven aquí. Ya estás a salvo». Bajó el resto de los escalones, con olor a detergente de lavanda en el pijama, un contraste cruel con el hedor a disolventes industriales pegado a mi prisión de cemento. Me contó que había visto a Brin mezclar ese mismo jarabe azul en el café de la mañana de mi hijo durante meses. Mamá decía que era una medicina especial para ayudar a los riñones de papá, dijo Kim. Pero una vez me hizo probar una gotita para demostrar que no era malo. Era dulce, abuelo, pero me dejó la lengua rara. Cerré los ojos mientras una oleada de furia protectora me recorría. Brin no solo había estado envenenando a Keyen, también había preparado a su hija para que fuera una testigo silenciosa, usando esa prueba manipuladora para asegurarse de que la niña no delatara el olor químico. ¿Cómo se le explica a una niña que la persona que la arropaba cada noche era la misma que estaba apagando lentamente la vida del hombre que más quería? Abracé a Kim, sintiendo cómo temblaba su cuerpecito. «Dime dónde guarda mamá la medicina», le pedí con suavidad. Miró hacia las escaleras y bajó aún más la voz,
como si compartiera un secreto. Está detrás del jabón, escondida en el cubo blanco con tapa pegajosa que hay bajo el fregadero de la cocina. Es una botella cuadrada azul, con una tapa naranja brillante. Garrett dio un paso al frente y su cara se convirtió en una máscara de asco clínico. Conocía esa expresión. Había reconocido la descripción: etilenglicol industrial, el que se usa para preparar maquinaria pesada para el invierno. La cocina de arriba ya no era un lugar de alimento. Era el epicentro de un vertido tóxico que había inundado por completo nuestras vidas. King admitió que una vez vio a Milo entregándole una botella nueva a Brin en la entrada de la casa, confirmando que la podredumbre llegaba hasta el núcleo de su alianza. No solo lo envenenó, murmuró Garrett con esa rabia fría de detective espesándole la voz. Convirtió a la niña en cómplice silenciosa de la muerte de su propio padre. Kim me apretó la mano con más fuerza, clavándome sus deditos en la palma como si intentara aferrarse a algo firme. Abuelo, mamá dice que la semana que viene nos mudamos a Florida. Dice que tú no vienes porque estás demasiado cansado para viajar. Dice que necesitas dormir mucho tiempo. De pronto, el aire del sótano se volvió fino, como si el zumbido de la caldera estuviera chupando todo el oxígeno. Kim me apretó la mano y añadió en un suspiro: y mamá dice que mañana por la mañana te va a dar la misma medicina para que duermas. Miré a Garrett y ya no vi a mi hermano. Vi a un hombre dispuesto a prender fuego a esa casa con tal de salvar lo poco que nos quedaba. La advertencia de King sobre la dosis de la mañana quedó suspendida en el aire viciado del sótano, volviendo la luz amarillenta algo enfermizo y pesado. La memoria es como un puente con tablones que faltan. Puedes cruzarlo durante años sin ver el vacío, hasta que una sola palabra de un niño rellena todos los huecos. Mientras abrazaba a King, mi mente no vagó, se precipitó de golpe al olor punzante y antiséptico de la UCI 3 meses atrás. El pitido rítmico y cruel del monitor cardíaco era la única banda sonora del lento borrado de Keyen. Todavía podía sentir la textura seca y de papel de su mano dentro de la mía cuando esperó a que Brin saliera de la habitación para revisar el seguro. En ese breve instante de silencio, me atrajo hacia él con una fuerza que ningún moribundo debería tener. «Papá», jadeó, con los ojos abiertos de par en par por una lucidez desesperada, «humo y relojes, no dejes que ella, el cumpleaños de King». Recuerdo el sabor metálico del remordimiento inundándome la boca incluso entonces, porque no le hice caso. «Solo estás cansado, hijo», le susurré. «Descansa. Arreglaremos los relojes de la casa cuando vuelvas». Incluso recordé la mirada desesperada con la que me pidió que trajera de casa su viejo portátil de ingeniería, una petición que sí cumplí, pero que después olvidé por completo, dejando el ordenador enterrado bajo una manta en el maletero de mi coche hasta este mismo segundo. ¿Alguna vez has sostenido la mano de un hombre moribundo y te has dado cuenta demasiado tarde de que estaba intentando entregarte un arma? La revelación me golpeó con la fuerza de un derrumbe estructural. Keyen no estaba delirando sobre tareas domésticas. Era un ingeniero civil que había pasado la vida diseñando sistemas de seguridad. No estaba confundido. Me estaba dejando un mapa. Salí de aquel recuerdo y miré a Garrett, sintiendo cómo crecía en mí una urgencia analítica como una marea. No estaba delirando, Garrett. Humo y relojes. Estaba hablando de la casa, de los detectores de humo y del reloj de pie del salón. No son solo objetos, son puntos de vigilancia. Keyen era un ingeniero obsesionado con la tecnología. Habría sabido instalar microcámaras donde a nadie se le ocurriría mirar. Entonces lo entendí. 15 de mayo, 05-15-05, la llave del reino. Ese es el código de su servidor en la nube, Garrett. Es el cumpleaños de King. No solo murió. Le tendió una trampa a la mujer que lo estaba matando. Y me dio la combinación de la única forma en que sabía que ella no entendería. Ingeniero hasta el final, murmuró Garrett, cambiando de postura, pasando de protector a depredador. Sabía que necesitaríamos ojos donde él ya no podía estar. Entonces comprendí que Brin había estado allí mismo, en la UCI, cuando él susurró esas palabras.
Había oído exactamente lo mismo que yo, pero lo interpretó como el último ruido roto de una mente que se apagaba. No buscó cámaras porque creía que su marido ya estaba ido antes incluso de que su corazón se detuviera. No sabía que la grabación seguía en marcha. Miré hacia el techo del sótano, sabiendo que justo encima de nosotros aquellos pequeños ojos de cristal seguían grabando cada movimiento de Brin, esperando a que yo pulsara reproducir. Esperando. Esperar a que una asesina abandone el nido es una forma especial de agonía, como estar de pie sobre un puente que sabes que está cargado de explosivos mientras sujetas un cronómetro con la mano sudorosa. No necesitábamos una orden de registro. Necesitábamos una ventana de 3 horas y un camino despejado hasta el reloj de pie. Garrett y yo nos agachamos en la esquina del sótano, con el olor a café rancio y moho llenándolo todo, mientras yo le describía la distribución de la casa con la precisión de un plano. Señalé al techo, marcándole la ruta. «Tenemos 2 objetivos principales», susurré. «El detector de humo de la entrada y el reloj de pie del salón. Ahí es donde Keyen habría puesto los ojos». Garrett miró su reloj y la luz táctica de la pantalla digital iluminó su rostro curtido. Se inclinó hacia mí y dijo con voz baja y firme: «Ella sale a las 8 en punto para esa reunión con el liquidador de la herencia. Tenemos hasta las 11 antes de que piense en volver. Si el servidor está bloqueado, nos llevamos las unidades físicas. No nos vamos sin la verdad». Lo vi sacar del interior de la chaqueta un pequeño dispositivo. «Ya he desactivado el puente Wi-Fi exterior conectado a la empresa de seguridad. Así Brin no recibirá alertas de movimiento en el móvil mientras estemos arriba. Pensará que el sistema vuelve a fallar». El sol empezó a colarse a través de la suciedad del sótano, iluminando la escarcha en el cristal de la ventana y anunciando el comienzo del día más peligroso de mi vida. Un ingeniero civil construye para resistir el viento, pero un inspector de puentes jubilado sabe que, a veces, el derrumbe empieza con una sola vibración silenciosa. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo la casa despertaba. El golpeteo seco y rítmico de los tacones de Brin empezó a cruzar la madera sobre nuestras cabezas, como el sonido de un depredador preparándose para su jornada. Me acerqué a la estrecha ventana y miré hacia afuera mientras la grava crujía bajo unas ruedas. Milo Redmond ya estaba allí, ayudando a Brin a cargar varias jarras antiguas de Wejewo de Llanar en el maletero del coche. «Ahí se va lo último de la historia de la familia», murmuré, viendo cómo vaciaban la casa. «Déjala», dijo Garrett, poniéndose de pie y ajustando su postura. «Cada jarrón que robe es otro clavo en su ataúd cuando consigamos esas grabaciones». Se cerró la puerta del coche y empezó la cuenta atrás hacia la verdad. Sostuve el peso frío y sólido de mi cronómetro, con el pulgar suspendido sobre el botón de inicio. Observé a Brin rodear el coche por el lado del conductor y, cuando arrancó, vi un destello de plata contra su jersey negro. Llevaba el anillo universitario de Michigan de Keyen colgado al cuello. No era un recuerdo de amor. Era un trofeo arrancado al hombre al que había borrado de forma sistemática. El zumbido lejano del motor alejándose fue el único sonido que quedó en el mundo. La grava crujió bajo los neumáticos mientras el coche desaparecía en la esquina, dejando la casa en silencio y, por primera vez en meses, la puerta en lo alto de las escaleras del sótano quedó sin cerrar. Miré a Garrett con el corazón golpeándome las costillas como un tambor descontrolado. Ya no teníamos que esperar más. El puente estaba despejado y el reloj de las 3 horas acababa de empezar. La cocina ya no olía a mi hogar. Olía a lejía cara y a la ausencia clínica de mi hijo, como una escena del crimen fregada con tanta obsesión que daba escalofríos. El aire estaba cargado con el olor de la cera para suelos con aroma a limón, una dulzura artificial y agresiva que me golpeó como una bofetada. Guié a Garrett por la puerta abierta del sótano, con el corazón golpeándome en el pecho como un pájaro atrapado. Cada crujido del suelo victoriano sonaba como un disparo en el vacío de aquella casa vacía. Sentía el tacto frío y resbaladizo de los guantes de látex en las palmas sudorosas, recordándome que éramos fantasmas en nuestros propios pasillos. Al pasar junto a la despensa, vi un brillo cerca del marco. Me detuve en seco, con el aliento atrapado.
Un solo cabello rubio estaba pegado con cinta adhesiva a través de la puerta de la despensa, casi invisible. Brin había puesto trampas físicas. No solo confiaba en mi dolor para mantenerme en el sótano. Había diseñado un sistema para saber si alguna vez me atrevía a cruzar el umbral. «No te quites los guantes, Silas», susurró Garrett con urgencia áspera. «No dejes ni un solo rastro de que hemos estado aquí arriba». Asentí, aunque notaba la garganta cerrada. «Siento como si estuviera entrando a robar en la casa de un extraño, Garrett. Yo levanté estas paredes. Conocía cada nudo de la madera, cada crujido de los cimientos. Pero el alma del lugar había sido estirpada con bisturí. Miré hacia el fregadero, donde King dijo que estaba escondida la botella azul, pero Garrett negó con la cabeza. Señaló hacia el salón, indicándome que los ojos digitales eran la prioridad. «El hardware es secundario frente a la nube», articuló con los labios. ¿Alguna vez has estado en una habitación en la que has vivido durante 40 años y te has sentido como un fantasma rondando tu propia mesa? Eso era el salón. El toque de llanar había desaparecido. Las fotos familiares que antes cubrían la repisa de la chimenea habían sido retiradas y sustituidas por arte moderno y sin alma que parecía sacado del despacho de un dentista de lujo. Era un lienzo en blanco para la nueva vida de Brin, construida sobre mis ruinas. Llegamos al reloj de pie, cuyo tic-tac constante sonaba como una cuenta atrás hacia nuestro descubrimiento. El sabor metálico de la adrenalina me inundó la boca. Tic-tac. Cada segundo era una deuda que tenía con la memoria de mi hijo. Garrett empezó a examinar la caja de caoba oscura con una linterna, moviéndose con precisión quirúrgica. «Ahí», susurró, señalando con un dedo enguantado. «Justo encima del número 12 en romano. Eso es una lente, Silas». «De verdad lo hizo», respondí, con una oleada de asombro atravesando el terror. Convirtió la historia de esta familia en un testigo. Garrett metió la mano por el panel lateral y sus ojos se abrieron al inspeccionar el interior. Silas lo conectó a una batería de respaldo independiente. Aunque hubiera cortado la corriente de la casa para ocultar sus huellas, esto no se habría apagado ni un segundo. Keyen había sido minucioso. Había planeado una oscuridad que yo apenas empezaba a comprender. El silencio opresivo de la casa parecía presionar mis tímpanos, intensificando cualquier sonido del exterior. Cuando Garrett alargó la mano para abrir el panel del reloj y sacar la unidad de almacenamiento, el silencio se hizo añicos. El picaporte de la puerta principal empezó a sacudirse con un chirrido mecánico brusco y el pesado marco de roble gimió sobre sus bisagras mientras alguien empujaba desde fuera. Nos quedamos congelados. Contuvimos tanto la respiración que sentí que los pulmones iban a estallarnos. La adrenalina es una inundación amarga y metálica, y mientras apoyaba la espalda en la caoba fría del reloj de pie, me di cuenta de que estaba conteniendo el aire con tanta fuerza que la vista empezó a nublárseme. En la casa silenciosa, el picaporte volvió a sonar una vez más. Luego, un golpe sordo resonó contra la puerta al dejar un paquete en el porche. A través del estrecho cristal lateral de la entrada, vi a un hombre con uniforme de mensajero dar un paso atrás. Pero no se fue de inmediato. Sacó un smartphone y empezó a hacer fotos metódicamente al perímetro, deteniéndose especialmente en las ventanas del sótano. Entonces comprendí que no era solo un repartidor. Brin había contratado seguridad privada para vigilar al ocupante del sótano. Los pasos pesados del hombre por fin bajaron por las escaleras del porche y sentí como el corazón me golpeaba otra vez con dolor contra las costillas, mientras el sudor frío me corría por la espalda. «Solo era una entrega, Silas», susurró Garrett, aunque no apartó la mano de la empuñadura de su arma. «Respira». Intentó abrir, dije con la voz ronca. «Garrett, todos están vigilando esta casa como buitres». Mi hermano no perdió ni un segundo. Me indicó que le ayudara con el reloj y trabajamos a una velocidad frenética y coordinada. Abrimos el compartimento oculto detrás de los pesos del péndulo, mientras el tic-tac metálico retumbaba por el pasillo vacío como el latido acusador de un corazón. Garrett sacó una pequeña caja negra del tamaño de una palma,
la unidad principal de almacenamiento. Nos movimos con sigilo felino hacia la cocina, todavía cargada del olor a lejía. Me subí a una silla, con las manos temblando, y alcancé el detector de humo. Con un chasquido seco de plástico, giré la carcasa y dejé al descubierto el pequeño ojo rojo parpadeante que Keyen había dejado allí. «El reloj y el humo», murmuré. Keyen diseñaba puentes. Sabía perfectamente dónde estaban los puntos ciegos. ¿Cuántas veces inspeccioné un puente sin ver la pequeña grieta que acabaría derribándolo todo? No vi las fisuras en mi propia familia, pero mi hijo sí las vio con claridad. Nos retiramos al pequeño despacho del fondo de la casa. Saqué el portátil de ingeniería del maletero, y un leve olor a ozono subió cuando se encendió. Mis dedos flotaron sobre el teclado antes de escribir el código. 051505. 15 de mayo, el día en que nació King. Contraseña aceptada, susurró Garrett. La nube está cargando, Silas. 47 archivos. La pantalla parpadeó. Una barra azul de progreso avanzaba lentamente por el monitor como una serpiente digital, burlándose de la velocidad de mi pulso desbocado. Miré la lista de archivos de vídeo cifrados y mis ojos se detuvieron en la parte superior del directorio. Había una carpeta etiquetada con la precisa tipografía técnica de Keyen, para mi padre. Abrir de inmediato. Lo sabía, susurré, sintiendo que aquella certeza me cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Sabía que yo sería el único lo bastante despierto como para encontrarlo. La miniatura del primer vídeo apareció cuando terminó la sincronización. No era solo una grabación de la cocina. Mostraba a Brin de pie junto a la encimera, de espaldas a la cámara. Sostenía una jeringuilla sobre el frasco de insulina de mi hijo. Luego giró la cara hacia la luz con una sonrisa que me perseguirá en pesadillas hasta el día en que muera. Mi hijo no solo estaba enfermo. Lo estaban ejecutando dentro de su propia casa. Garrett alargó la mano por encima de mi hombro y pulsó reproducir. El clic del ratón sonó como el golpe de un martillo clavando un clavo. El botón de reproducción era solo un pequeño triángulo blanco, pero al pulsarlo sentí como si apretara el gatillo de un arma que había estado apuntando al corazón de mi hijo durante meses. El resplandor azul de la pantalla iluminó el aire frío e inmóvil del despacho. La marca de tiempo del archivo decía 14 de abril de 2024. En la pantalla apareció con claridad la misma cocina por la que acabábamos de pasar. Brin estaba sola, moviéndose con eficacia y sin la menor vacilación. Yo miraba con la garganta cerrada mientras sacaba una botella azul industrial de debajo del fregadero. Ni miró alrededor ni parecía nerviosa. Tenía la concentración fría y analítica de un depredador revisando sus trampas. Usó un gotero de medición precisa para extraer el etilenglicol, el líquido brillando con un azul débil y siniestro bajo la luz de la mañana. Lo añadió a la taza de cerámica favorita de Keyen y lo removió con una cuchara de plata hasta que el tono desapareció en el café oscuro. Aún más escalofriante era su atención al detalle. Cogió una botella de crema sin azúcar y comprobó las calorías en la etiqueta antes de echarla en la taza, asegurándose de que el dulzor extra del anticongelante no provocara un pico de azúcar que pudiera alertar al monitor de glucosa. «Mírale las manos, Silas», susurró Garrett. «Ni un solo temblor. Ya ha hecho esto antes». Yo solo podía mirar su boca. «Está tarareando», dije con voz ronca, mientras el sabor seco y amargo del odio me llenaba la boca. Mi hijo se está muriendo en la habitación de al lado y ella está tarareando una nana para sí misma. Ver aquel vídeo fue como inspeccionar un puente mientras se derrumba a cámara lenta, viendo cómo salta cada remache y se dobla cada viga mientras el arquitecto se queda mirando y sonríe. Keyen entró en escena. Entonces sonó su voz digital, pequeña, pero tan llena de vida, que fue como si un fantasma hubiera entrado en el despacho. Se le veía sano, aunque cansado, apoyado en la encimera y frotándose los ojos. Le dio las gracias por cuidarlo tan bien mientras luchaba con las fechas de entrega de sus proyectos de ingeniería. Dio un largo sorbo agradecido de su taza que decía el mejor papá del mundo. Vi el instante exacto en que el veneno entró en su organismo.
Una sentencia de muerte entregada con una sonrisa suave y comprensiva. Ella lo besó. La mujer que acababa de echar muerte líquida en su taza lo besó como si fuera el único hombre del mundo. Y al apartarse, miró directamente hacia el número 12 romano del reloj de pie. No sabía que allí había una lente, pero estaba buscando un testigo para su propia perfección. 47 archivos, Silas, dijo Garrett, apretándome con más fuerza el hombro. No solo estamos viendo un asesinato, estamos viendo una autopsia al revés. Me incliné más hacia la pantalla y mis ojos captaron un reflejo al fondo. En el brillo pulido de la puerta del microondas vi una segunda figura. Milo Redmond estaba en el cuarto de barro, apoyado en el marco de la puerta y observando toda la ejecución con los brazos cruzados. No era solo un testigo. Era el encargado de la obra. No necesitaba ver los otros 46 archivos para saber la verdad. Pero entonces Garrett señaló la siguiente miniatura. Tenía fecha de hacía solo 3 días y mostraba a Brin de pie junto a la entrada del sótano con aquella misma botella azul en la mano, mirando hacia abajo, hacia donde yo dormía. No respiramos. Solo hicimos clic en el siguiente archivo, descendiendo aún más al corazón mecánico de la traición de Brin. Existe una clase concreta de maldad que no solo quiere verte muerto, sino que quiere que pases tus últimas horas creyendo que has perdido la cabeza. Y yo lo vi desarrollarse en alta definición en el portátil de mi hijo. Pasé por alto las miniaturas recientes en las que aparecía yo en el sótano e hice clic en un archivo de mayo de 2024. La cámara de la cocina captó a Brin sola ante la encimera con el kit de insulina de Keyen. El chasquido estéril de la jeringuilla resultaba inquietante en el aire frío e inmóvil del despacho. Con mano firme, sacó la medicina que le salvaba la vida del vial y la sustituyó por suero transparente. Entonces comprendí que aquel suero no era solo agua con sal. Le había añadido un irritante suave. Era un movimiento calculado para asegurarse de que Keyen sintiera un pinchazo agudo al inyectárselo, haciéndole creer que la medicina era real y potente. Era meticulosa, comprobando la luz a través del cristal para asegurarse de que ninguna burbuja de aire delatara el cambio. No solo lo está envenenando con el jarabe azul, dije con la garganta cubierta por el sabor metálico de un grito reprimido. Le está quitando su escudo. Garrett asintió con gesto sombrío, el rostro iluminado por el resplandor azul del monitor. Suero. No hace nada para frenar la subida del azúcar, Silas. Está dejando que su propio cuerpo se devore a sí mismo mientras ella observa. La grabación saltó 1 hora adelante. Keyen entró en escena con aspecto frenético y ceniciento. Estaba mirando su monitor continuo de glucosa, que emitía una alarma débil y desesperada. Vi a mi hijo, un ingeniero brillante que había diseñado puentes y sistemas de lógica compleja, empezar a entrar en pánico mientras el brillo azul del monitor mostraba una cifra por encima de 400. ¿Cómo luchas contra un enemigo que te ha convencido de que tú mismo eres tu mayor amenaza? Jadeaba, con una respiración entrecortada y aterrada llenando la estancia, mientras le enseñaba el aparato a Brin. Me la puse, Brin. Sé que me la puse. ¿Por qué me está pasando esto? Brin le acarició el brazo y, con una voz que era veneno envuelto en calma, le dijo que quizá había olvidado ponerse la dosis. Le sugirió que su confusión estaba empeorando, como síntoma de la misma diabetes que ella estaba usando como arma. Vi a mi hijo empezar a llorar de verdad, a sollozar de verdad, porque creía que su mente estaba fallando antes de cumplir los 39 años. Ella sonrió mientras él estaba allí, destrozado, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. Miró al reloj de pie y sonrió. Era la misma expresión que le había visto en el vídeo anterior. Un depredador reconociendo su propia obra maestra. Después de que Keyen saliera tambaleándose de la cocina para ir a tumbarse, Brin se quedó. Cogió su teléfono y movió el pulgar por la pantalla con una soltura ensayada. La vi borrar las alertas de insulina baja de su aplicación médica, eliminando el rastro digital de su sufrimiento antes de que siquiera pudiera pensar en enseñárselo a un médico. Entonces comprendí que lo del humo y los relojes no era solo por ella. Keyen estaba grabando su propio descenso porque,
incluso mientras le destrozaban la mente, el alma de ingeniero que tenía dentro sabía que las cuentas no salían. Sabía que algo iba mal en el sistema y convirtió toda su casa en una herramienta de diagnóstico para encontrar el punto exacto del fallo. Darme cuenta de cómo Brin quebró la mente de Keyen antes de que su cuerpo colapsara me cayó encima como un peso físico que se me clavó en los huesos. Los 3 archivos siguientes fueron una sucesión borrosa de piel gris y ojos hundidos. Un lapso de tiempo de un hombre vaciado por dentro. Ver a tu único hijo marchitarse y acelerado en una pantalla es una tortura. Ninguna lógica de ingeniero puede arreglar la imagen de un puente perdiendo sus apoyos hasta que el tramo central simplemente desaparece. Fui avanzando por los archivos de finales de mayo y principios de junio, viendo cómo el hombre vibrante de 38 años al que crié desaparecía entre destellos granulados y oscuros. En la pantalla, la piel de Keyen tomó el color de la ceniza húmeda. Las manos empezaron a temblarle con tanta violencia que apenas podía sostener un bolígrafo, y su cuerpo atlético se fue encogiendo hasta que la ropa le colgaba como trapos sobre un espantapájaros. En una grabación especialmente desgarradora, Keyen perdió pie y se desplomó junto a la isla de la cocina. Miré con una náusea creciente cómo Brin entraba en escena. No le tendió la mano. Ni siquiera se detuvo. Simplemente pasó por encima del cuerpo de mi hijo tirado en el suelo para llegar a la vinoteca, eligiendo una botella con la calma desapegada de una mujer hojeando libros en una biblioteca. Garrett se inclinó y señaló la pantalla. Mira los tics neurológicos, Silas. Los ojos espasmódicos, el habla arrastrada. Ese murmullo torpe no es un shock diabético. Es el etilenglicol llegando por fin al cerebro. Para, Garrett, susurré, sintiendo el peso muerto y helado del ratón en la mano. No puedo seguir viendo cómo se arrastra por el suelo de su propia cocina. Mira la fecha, Silas, respondió con voz de hierro. Esto fue 2 días antes de que lo ingresaran. Ella lo estaba viendo morir mientras hacía listas de la compra. 82 libras. Esa fue la pérdida de peso registrada en su historial médico. Verlo con mis propios ojos era como contemplar a un fantasma intentando habitar a un hombre vivo. Notaba el viejo portátil de ingeniería calentándose sobre mis piernas, mezclándose el olor a plástico caliente y polvo con mi propio sudor frío. Entonces encontramos la última grabación en la que aún parecía sano. Era principios de junio y, durante un breve instante de lucidez temblorosa, Keyen miró directamente a la cámara del detector de humo. No habló. Quizás sabía que el audio era demasiado arriesgado, pero sostuvo su cuaderno de ingeniería frente a la lente durante 3 largos segundos. Era una lista frenética de cálculos garabateados, una demostración geométrica de que su proporción entre insulina y carbohidratos no tenía ningún sentido matemático. Incluso mientras sus órganos fallaban, mi hijo seguía dejando testimonio en el único lenguaje en el que confiaba, las matemáticas. Lo sabía. Mírale los ojos, Garrett. Me estaba diciendo adiós a través de una lente diminuta. No era solo una víctima, Silas. Era el investigador principal de su propio asesinato. Si crees que conoces los límites de la crueldad humana, es porque nunca has visto a una mujer arreglarse el pelo en un reflejo mientras su marido se muere a sus pies. En un añadido enfermizo a aquella grabación, Brin inclinó la cabeza, se recolocó sus ondas rubias y se hizo un selfie sonriendo con Keyen agonizando desenfocado al fondo. Estaba documentando la cosecha. Cerré el reproductor de vídeo, con las manos temblando por una rabia tan fría que parecía hielo en las venas. Quería gritar, pero el silencio de la casa pesaba demasiado. Entonces los dedos de Garrett volaron sobre el panel táctil hasta encontrar una partición oculta. Encontró la carpeta de audio, la que contenía conversaciones grabadas que Brin creía privadas. Mi corazón no solo latía, martilleaba. Los archivos de audio no tenían imagen, pero las voces bastaban para oscurecer la habitación. Las voces son más difíciles de borrar que el vídeo. Llevan consigo la vibración de la podredumbre del alma. Y cuando la primera grabación empezó a sonar entre siseos, comprendí que estaba a punto de escuchar cómo hablaban de mi propia sentencia de muerte con la misma naturalidad con la que se hace la lista de la compra.
Reproduje un archivo de audio con fecha del 22 de mayo de 2024. Entre el siseo y los chasquidos, las voces de Brin y Milo aparecieron nítidas y claras. Estaban en el salón, probablemente sentados en las mismas sillas que yo había elegido con Ellanar. El tono de Brin era puramente empresarial mientras hablaba del calendario para la transición. Hablaba del seguro de vida de Keyen y del valor acumulado de esta casa como su fondo de jubilación en Florida. El cobro debería ser el doble si la póliza secundaria sale adelante, dijo. El corazón de Keyen siempre fue un riesgo conocido, ¿recuerdas? Milo soltó una risa baja, húmeda y gutural que me hizo sentir un sudor helado en la nuca. Florida nos va a sentar de maravilla, Brin. Nada de nieve. Nada de fingir que nos cae bien el viejo. Me quedé mirando la pantalla, donde había una carpeta abierta con folletos inmobiliarios de Tampa, y comprendí que llevaban meses interceptando mi correo. Incluso habían ocultado una carta de la aseguradora que cuestionaba la causa natural de la muerte de mi hijo, un salvavidas cuya existencia jamás conocí. ¿Has oído alguna vez a alguien reírse de la idea de que tus pulmones fallen mientras estás sentado en tu sillón favorito? La grabación de finales de septiembre era todavía peor. La voz de Brin se había vuelto clínica mientras describía mi supuesta confusión y mi deterioro físico a su pareja. Estaba preparando el terreno para llevarme a un centro estatal, un lugar que, según dijo, era donde a los ancianos les ocurren accidentes con frecuencia. Silas es inspector de puentes, dijo. Está acostumbrado a buscar grietas. No podemos dejar que encuentre las que hemos hecho nosotros. Milo no dudó. No te preocupes. Para cuando se dé cuenta de que el agua sabe dulce, estará demasiado débil para gritar. Otra tragedia diabética en la familia no levantará sospechas si la primera pasó por natural. Dulce. Dijeron que el veneno era dulce. Eso fue lo último que probó mi hijo. Sentí el sabor seco y metálico del terror en el fondo de la garganta, pero enseguida fue sustituido por una rabia protectora. El audio seguía y Milo presumía de haber saboteado a propósito la ventilación del sótano meses antes. Quería asegurarse de que yo inhalara vapores industriales para debilitarme los pulmones y hacer que la futura insuficiencia respiratoria causada por el etilenglicol pareciera una dolencia previa. Hablaba de mi respiración como si fuera un defecto técnico de una obra. No necesitaba oír más. La podredumbre era absoluta, pero el rastro documental apenas empezaba. Me temblaba la mano cuando hice clic en un último archivo no de audio al fondo de la lista. Era un documento escaneado titulado Testamento Final de Silas Vance. Al abrirlo, sentí que la habitación se inclinaba. Allí abajo, al pie de una página que dejaba todo, la casa, los ahorros y la custodia completa de King, a nombre de Brin Ashford, estaba mi propia firma. Una falsificación perfecta, una jaula legal construida para atrapar a mi nieta mucho después de que yo hubiera muerto. Comprender que no solo querían matarme, sino robarle el futuro a King, me nubló la vista con una furia que por fin superó al miedo. No necesitaba oír nada más. La podredumbre era absoluta, pero el rastro de papel apenas empezaba. Ver tu propio nombre escrito en una barra de búsqueda, seguido de síntomas de demencia de inicio temprano y como forzar un internamiento psiquiátrico, es como ver a alguien tomarte medidas para el ataúd mientras todavía respiras. Me incliné sobre el hombro de Garrett mientras revisaba el historial del navegador de Brin. Era un mapa clínico de mi destrucción programada. Había estado investigando las leyes de internamiento involuntario de Michigan con la misma intensidad fría con la que había llevado a cabo el envenenamiento. Vi el cursor detenerse sobre una carpeta oculta del disco en la nube titulada Doris. Dentro encontramos los comprobantes de transferencias bancarias, pruebas digitales demoledoras de que mi nuera había estado desviando los $240,000 que me había pedido prestados directamente a la cuenta de su madre en Tampa mientras que Jen aún jadeaba en el hospital. Está construyendo una jaula con palabras, Garrett, susurré, con la voz espesa de indignación justa. Le está diciendo al mundo que soy un peligro para mí mismo y que he perdido la memoria. Garrett asintió mientras sus dedos volaban sobre el teclado copiando toda la unidad en una memoria USB cifrada que olía levemente a ozono reciente.
Es una maniobra clásica de depredador, Silas. Necesita que te declaren incapacitado para que ese testamento falsificado se convierta en verdad absoluta. Si eres un loco, tu firma en ese nuevo testamento solo será otro síntoma, y tus protestas, simples delirios. Me quedé mirando un borrador de correo que había escrito a un psiquiatra local. En él describía mi supuesto comportamiento errático y mis estallidos violentos, invenciones completas diseñadas para arrebatarme mi capacidad legal antes de que el anticongelante terminara el trabajo. ¿Cuántos puentes he visto fallar por un solo defecto oculto que todos daban por una simple marca superficial? Esta casa se estaba viniendo abajo y yo era el defecto que ella intentaba lijar hasta hacerlo desaparecer. Garrett terminó de recuperar los datos a las 10:45. Nos movimos con el silencio ensayado de dos ladrones, recolocando con precisión el detector de humo y el panel del reloj de pie. Me aseguré de que cada tornillo quedara con la misma tensión de antes, mientras mis ojos revisaban el suelo en busca de cualquier mota de polvo alterada. Entonces el zumbido mecánico de la puerta del garaje resonó a través del suelo. El depredador había vuelto al nido 15 minutos antes. «Vete, Silas. Vuelve al catre», siseó Garrett metiéndose la memoria USB en el bolsillo. «Yo me esconderé detrás de la caldera». Bajé otra vez las escaleras del sótano, y la oscuridad fría y húmeda volvió a recibirme como una vieja conocida. Eché el cerrojo interior justo cuando oí arriba el sonido apagado de las llaves de brin cayendo sobre la encimera de la cocina. Me acerqué a mi banco de trabajo con el corazón golpeándome las costillas a toda velocidad. Entonces lo vi. Un vaso de agua recién servido me estaba esperando sobre la mesa, perfectamente colocado. Me incliné y allí estaba, un tenue anillo azul en el fondo que no estaba cuando me fui. Había estado ocupada mientras estaba fuera. Me senté en el catre y vi danzar las motas de polvo en la luz mientras el picaporte de la puerta del sótano sonaba desde fuera, preguntándome si Brin bajaría a ofrecerme un vaso de agua o un último adiós. La adrenalina corría bajo mi piel como una corriente eléctrica afilada, pero mantuve la cara flácida y los ojos apagados. La verdad iba guardada en un trozo de plástico dentro del bolsillo de mi hermano. Y por primera vez en meses, no era yo quien debía tener miedo de lo que venía después. El camino al despacho de Jonathan fue como cruzar un puente colgante en plena tormenta. Pero esta vez sabía que las matemáticas estructurales estaban de mi lado y que los pernos de anclaje de la ley por fin empezaban a apretarse. Habíamos salido de la casa victoriana bajo el pesado manto de una medianoche de Michigan, evitando los sensores que Milo seguramente había recalibrado. Para cuando el sol empezó a abrirse paso entre la niebla, estábamos de pie ante el santuario de la ley. Jonathan Reeves, mi abogado de 70 años, un hombre que llevaba la integridad como si fuera un traje a medida, estaba sentado tras un escritorio de caoba que había visto más secretos familiares que un confesionario. La habitación olía a pergamino viejo y cuero caro, un contraste brusco con el cemento húmedo de mi prisión en el sótano. Metí la mano en el bolsillo y saqué la memoria USB cifrada, dejándola sobre el escritorio con una mano que por fin sentía firme. «Jonathan, no he venido por la herencia», dije con voz baja y áspera, aún marcada por el sabor amargo del café recalentado del día anterior. «He venido porque ejecutaron a mi hijo en su propia cocina». La compostura profesional de Jonathan, normalmente tan firme como un monumento de granito, se resquebrajó a la vista. Había conocido a Kellen desde que iba en pañales, y el horror de mis palabras lo dejó sin aliento. Me reveló que Kellen había visitado precisamente ese despacho 2 semanas antes de morir para actualizar su testamento, pero se marchó de forma abrupta antes de firmarlo. Quedaba claro que mi hijo sospechaba que Brin vigilaba cada uno de sus movimientos legales. «Silas, si lo que me estás diciendo está dentro de esa memoria, no estamos hablando solo de una demanda», susurró Jonathan. «Estamos hablando del cadalso. ¿Has visto alguna vez a un hombre de leyes darse cuenta de que la balanza de la justicia no solo ha sido inclinada, sino completamente desmontada por alguien en quien confió?» Eso era Jonathan en el instante en que escuchó el clic metálico y frío de la memoria entrando en el puerto. Nos sentamos en silencio, roto únicamente por el tic-tac grave y rítmico del reloj del despacho, que parecía burlarse del tiempo que ya habíamos perdido.
Abrió el primer vídeo. La luz azul se reflejó en sus gafas, iluminando un rostro que pasó del escepticismo a una palidez de cera mortuoria. Mientras las imágenes nítidas del envenenamiento se reproducían, el monitor parpadeó, el veneno fluyó y la ley por fin despertó. Jonathan ni siquiera esperó a que terminara el vídeo para agarrar con fuerza el auricular del teléfono de su mesa. El fiscal del distrito tiene que ver esto antes del mediodía, soltó, endureciendo su resolución profesional hasta convertirla en un arma. Necesitamos una orden judicial para el cementerio antes de que anochezca. Ella cree que está a salvo porque el certificado de defunción dice causas naturales, pero estamos a punto de reescribir la historia. Mientras avanzaba por los directorios secundarios, sus ojos se estrecharon al ver un archivo de audio. Lo reprodujo, y la voz de Brin llenó el despacho, jactándose ante su madre de que el propio Jonathan era demasiado viejo y senil para notar las irregularidades en la liquidación de la herencia. Jonathan apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Siguió navegando por la unidad, moviéndose cada vez con más frenesí, hasta que se quedó clavado ante una carpeta oculta. Se agarró al borde del escritorio, con los nudillos blancos como hueso, y susurró: «Silas, aquí hay una segunda carpeta. No va sobre Keyen. Es una lista de cuentas en paraísos fiscales abiertas a tu nombre que tú nunca abriste». La habitación se quedó helada. Comprendí que la traición no solo había acabado con la vida de mi hijo, sino que había convertido mi propia identidad en el vehículo de su robo. Los números de aquella hoja de cálculo no representaban solo dinero. Eran los ecos de un robo que llegaba mucho más hondo de lo que jamás imaginé, vibrando en la pantalla como el latido de un fantasma. Me quedé sentado en el aire frío y estancado del despacho de Jonathan, con el parpadeo hipnótico y azul del monitor iluminándome la cara mientras descendíamos a la podredumbre forense. Tenía las manos cerradas en puños sobre el escritorio de caoba, la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido. Jonathan abrió una serie de transferencias iniciadas desde las cuentas de Keyen apenas unas horas después de que se registrara su hora de muerte. Miré las marcas de tiempo con la vista borrosa y el sabor metálico de una traición de $250,000. Movió $250,000 mientras yo todavía estaba eligiendo su traje para enterrarlo, Jonathan. El olor seco del papel recién impreso por láser llenó la estancia mientras sacaba copias de las pruebas. Encontramos 4 préstamos distintos que sumaban $240,000, todos respaldados con mi firma falsificada como coavalista y usando la empresa de ingeniería de Keyen como garantía. No era solo un golpe de dinero. Jonathan descubrió que Doris Hargrove había estado recibiendo honorarios de consultoría de la empresa de Keyen durante más de 2 años. Brin llevaba drenándole la sangre mucho antes de decidir acabar con él. «Usó tu historial crediticio como ancla de la deuda, Silas», dijo Jonathan, mientras el ruido de una grapadora pesada perforando los documentos subrayaba su diagnóstico sombrío. «Si hubiera salido bien, en 1 año te habrías quedado sin casa». ¿Cómo cuantificas el coste de una vida cuando cada cifra está grabada sobre el sufrimiento de tu propio hijo? Sentí cómo tomaba forma en mí una furia fría y analítica, esa clase de claridad que llega cuando por fin ves el fallo estructural que provocó el derrumbe. Seguimos el destino final del dinero robado hasta una empresa pantalla en Tampa, Florida, llamada DH Management. Jonathan cruzó el registro mercantil y descubrió que pertenecía a Doris Hargrove, la madre de Brin. Entonces entendí que no se trataba de una sola persona. Era una cosecha generacional, una hija enviando el botín de su presa a la mujer que le enseñó a afilar el cuchillo. Doris, la mujer de Ralph. Ella es la arquitecta, ¿verdad? Jonathan asintió lentamente. Ese dinero se usó para comprar una propiedad frente al mar en Tampa hace 3 semanas. No pensaban solo huir. Estaban construyendo una fortaleza sobre la tumba de tu hijo. Tampa. Una casa de 3 dormitorios con piscina pagada con sangre y tinta falsificada. Cada transacción era un paso deliberado en una danza de muerte. El descubrimiento más espantoso llegó cuando Jonathan abrió un hilo de correos oculto en un servidor privado. Doris era quien le había enviado a Brin la investigación sobre el etilenglicol,
incluido un PDF titulado Simulación de complicaciones diabéticas. Era un manual de asesinato. Aquello era un negocio familiar. Un sindicato de dos mujeres despojando hasta el hueso a los hombres de sus vidas. Miré la dirección de la casa de la playa e imaginé a las dos bebiendo junto a una piscina apagada con las últimas respiraciones agónicas de mi hijo. Jonathan alzó la vista desde la pantalla, pálido, y me tendió una ficha catastral impresa que pesaba como plomo en mis manos. Silas, hay un nombre más en el Consejo de Administración de DH Management, susurró, con la voz temblando por un miedo nuevo. Es alguien a quien conoces muy bien. Me quedé mirando aquel nombre en el papel, la última pieza del puente encajando en su sitio y revelando una traición que se extendía todavía más adentro del corazón de mi familia de lo que jamás había temido. Los golpecitos en el cristal del sótano no eran rítmicos. Eran un código frenético y desigual de una vecina que llevaba 3 años viendo cómo un lobo se disfrazaba con la ropa de mi familia. Me acerqué al sonido y mi sombra se estiró sobre el cemento húmedo. Margaret Holloway, una vecina de 65 años, con el pelo plateado recogido en un moño práctico y unos ojos capaces de detectar una grieta fina desde el otro lado de la calle, estaba arrodillada entre las hortensias marchitas junto a mi ventana. Parecía fuera de lugar allí, con las rodillas hundidas en la tierra del jardín mientras deslizaba una carpeta de cartón por la estrecha rendija. La llevo viendo desfilar por aquí como si mandara en toda la manzana, Silas, susurró, con la voz amortiguada por el cristal grueso. Y no manda. Extendí la mano y cogí la carpeta, sintiendo la textura áspera de la tierra en los bordes. ¿Qué es esto, Margaret? ¿Por qué meterte en todo este lío por un hombre encerrado en un sótano? Pregunté. Ella negó con la cabeza, mientras al fondo se oía el ruido lejano del cortacésped de otro vecino. Me contó que había pasado las últimas 48 horas en la oficina de registros del condado porque algo de mi exilio no le cuadraba. Había visto a Brin y a Milo discutiendo en el porche sobre la firma del viejo y supo que tenía que encontrar el único papel que Brin no podía borrar. Abrí la carpeta y el olor seco del papel me golpeó al instante. El nombre que Jonathan había mencionado como tercer director de la empresa Pantalla, el hermano distanciado de Milo, me miraba desde el historial de la escritura, confirmando que aquello era la fusión de dos familias depredadoras. Una escritura es el plano estructural de una vida. Puedes pintar las paredes y cambiar las cerraduras, pero los nombres que sostienen el peso no cambian. Mis ojos se clavaron en la copia certificada de la escritura de la propiedad de 2012. Allí estaba todo, en blanco y negro. Silas Vance, copropietario con derecho de supervivencia. Recordé haber contratado aquella póliza 12 años atrás, cuando puse $60,000 de entrada para ayudar a Kellen a comprar aquella casa victoriana. Brin se había pasado meses tratándome como a un perro callejero en una habitación de invitados, haciéndome sentir una carga dentro de mi propia casa. No sabía que yo era quien sostenía los pilares. Intentó echarme de mi propio puente, murmuré, con el sabor del cobre y la determinación fría afilándose en mi lengua. No eres un invitado, Silas, dijo Margaret, clavándome los ojos a través del cristal. Eres el propietario. 50%. Mi nombre, mi casa, mis reglas. Mientras repasaba la letra pequeña, encontré una cláusula secundaria que me detuvo el corazón. Tras la muerte de Kellen, su 50% no pasó automáticamente a su esposa. En lugar de eso, revirtió a un fideicomiso de protección para Kim, un fideicomiso que yo estaba designado a gestionar hasta que alcanzara la mayoría de edad. Brin no solo no había conseguido quedarse con la casa, sino que, técnicamente, estaba viviendo en una propiedad controlada por completo por el mismo hombre al que intentaba matar. Apreté aquella escritura contra mi pecho, el papel arrugándose como una bandera de guerra en la tenue luz. La revelación fue un estallido repentino y violento de claridad. No necesitaba esperar a la exhumación para recuperar mi casa. Solo tenía que sobrevivir hasta el sábado. Miré a Margaret y asentí, un pacto silencioso entre vecinos. El lobo seguía dentro de la casa, pero por fin yo tenía las llaves de la jaula. El último viernes de mi exilio se sentía distinto. El aire húmedo del sótano ya no parecía un sudario,
sino un punto de partida. Las sombras no son solo ausencia de luz. En aquel sótano victoriano eran la tinta con la que tracé la demolición final de la vida de Bryn Ashford. Me senté bajo la luz amarilla parpadeante de una bombilla con Garrett y Margaret, nuestras siluetas alargándose sobre el suelo de cemento como los engranajes de una máquina que por fin encajaba. Sincronizamos nuestros relojes en un silencio clínico. Margaret era la encargada de la extracción más importante. Garrett era el martillo, esperando en la periferia para golpear si la ley necesitaba un empujón físico. Yo era el cebo, el inspector de puentes envejecido cuya supuesta demencia sacaría por fin a los depredadores a la luz. Revisamos por última vez la señal de las cámaras ocultas, asegurándonos de que el botón de reproducir en mi portátil saltaría sus bloqueos locales. Yo ya había hecho mis propios preparativos. Esa misma tarde me había colado en la cocina mientras Bryn estaba arriba y cambié el contenido letal de la botella azul bajo el fregadero por una mezcla inofensiva de colorante azul y sal. Cualquier dosis final que intentara darme esa noche no sería más que un recordatorio salado de su fracaso. Nos movimos con la frialdad de un equipo de demolición. Si Milo se mueve, lo detengo, murmuró Garrett, comprobando el arma con un sonido que retumbó como un clavo en un ataúd. Si Bryn grita, déjala. La policía estará a 2 manzanas esperando mi señal. Miré a Margaret, con la mano firme sobre la carpeta que contenía mi escritura. Solo quiero sacar a Kim de esta casa antes de que se diga una sola palabra, dije con voz áspera como piedra. El sábado por la mañana llegó con una helada densa que cubría el jardín como un sudario, convirtiendo la hierba en cristal quebradizo. Antes de revelar la verdad, Margaret ejecutó el plan para sacar a mi nieta, una simple excusa de helado y paseo por la naturaleza para sacar a la única alma inocente de aquella casa. Observé por la ventana cómo Bryn estaba en el porche, despidiéndose con una actuación de amor maternal tan perfecta que me revolvió el estómago. Seguramente llevaba ensayando ese adiós desde el día en que planeaba enviar a Kim a un internado y no volver a mirar atrás. Me arrodillé en la entrada cuando Kim corrió hacia mí, su pequeño cuerpo temblando. «Vete con la señora Margaret, Kim», susurré, sintiendo su respiración suave contra mi cuello. «No mires atrás hacia la casa, ¿vale?» «Soy valiente como tú, abuelo», respondió en un susurro, como un ancla en medio de la tormenta. «Me quedaré en el parque hasta que me llames». La puerta del coche se cerró. Una vida a salvo, 2 más por desmantelar. Vi desaparecer las luces traseras del coche de Margaret entre la niebla de Ann Arbor y luego me giré hacia el salón, donde Bryn ya esperaba con una sonrisa que anunciaba el inicio de la negociación. El salón parecía una sala de juicio donde el juez era un fantasma y las pruebas estaban ocultas en las vigas. Entrar en mi propio salón era como caer en una trampa diseñada por mí mismo, una ironía estructural donde los muros de carga estaban hechos de mentiras, y yo era el único que sabía que el techo estaba a punto de derrumbarse. Me senté en el viejo sillón de orejas de Ellanar, la tela aún conservando un leve aroma de la vida que compartimos antes de que todo se pudriera. Frente a mí, Bryn y Milo estaban en el sofá como una pareja real contemplando una provincia conquistada. El perfume caro de Bryn llenaba el aire, tan denso que parecía intentar ahogar el olor a tierra húmeda de Michigan. Guardé silencio, con el sabor seco y metálico de la determinación en la lengua. «Silas, hemos encontrado una residencia preciosa en Brighton», empezó Bryn con una falsa empatía clínica. «Se especializan en deterioro cognitivo. Es lo mejor para ti. Necesitas ayuda profesional que nosotros no podemos darte aquí». Vi a Milo sonreír con desprecio mientras miraba el reloj, con postura de agresividad aburrida. Seguramente pensaba en el portal privado donde ya habían puesto mi casa a la venta. Yo había visto el rastro digital. Planeaban venderla en menos de 48 horas. «Seguro que sí, Bryn», respondí con una voz firme como una viga de acero. «Pero antes de hablar de mi deterioro, hablemos de la casa». Me incliné hacia adelante y dejé la carpeta sobre la mesa. El golpe del cristal contra el cartón resonó en el silencio. Observé cómo sus ojos recorrían la escritura de 2012 y luego el informe forense sobre los $240.000 en préstamos fraudulentos.
Vi el destello de sorpresa, los cálculos rápidos en su mente, antes de que su rostro se endureciera en pura arrogancia. ¿Alguna vez has mirado a un monstruo a los ojos y has entendido que no teme la verdad porque lleva toda su vida enterrándola? Estos son inversiones, se burló, apartando el informe. Keyen lo aprobó. ¿Y una escritura? ¿Crees que un papel de hace 12 años te protege? Tengo el certificado de defunción, Silas. Tengo el control de su patrimonio. Soy la viuda, y tú solo eres un viejo confundido en un sótano. Poseo el 50% de este terreno, dije con el pulso lento y firme. Tú eres la intrusa en la casa de un muerto. Ella soltó una risa fría y cortante. No tienes nada, Silas. Nadie te cree. Milo se levantó, imponiéndose sobre mí. Metió la mano en el bolsillo y vi el brillo de un pequeño vial, un sedante. Iba a terminar con esto por la fuerza, reducirme y hacer pasar todo como un brote violento. El orgullo en la habitación era asfixiante. Brin se inclinó hacia mí, con los ojos como hielo. Nadie cree a un viejo confundido, Silas. Y menos cuando el agua que bebe está llena de suplementos. Ya está todo preparado. Te vas hoy, de una forma u otra. No reaccioné. Solo miré el reloj de pie detrás de ella, sabiendo que aquel pequeño ojo lo estaba grabando todo. Cuando Milo invadió mi espacio, no me moví. Solo abrí la cremallera del maletín del portátil, el sonido metálico separándose como una advertencia final. Brin seguía sonriendo, convencida de que yo era un viejo senil jugando con un juguete. Pero cuando saqué el portátil y lo coloqué sobre la mesa, el ambiente cambió. Pulsé la barra espaciadora y el clic resonó en el silencio. La pantalla se encendió, no con un salvapantallas, sino con una imagen nítida desde la nube. El salón se llenó con la grabación de Brin en la cocina, midiendo el líquido azul en el café de Keyen. ¿Querías un acuerdo, Brin? Aquí lo tienes. Mi hijo grabó cada dosis que le diste. Sabía lo que hacías. Su arrogancia desapareció, sustituida por un horror gris mientras se veía a sí misma en pantalla. Parecía un fantasma viendo su propio cadáver. Milo se quedó congelado, con el sedante aún en la mano. «Apágalo», gritó Brin. «Eso es falso. Es un montaje. Estás loco». Vi cómo la luz se apagaba en su mirada, no por muerte, sino por el peso de una verdad inevitable. «Esto es en directo», añadí. «Todo lo que dices está siendo enviado a la fiscalía». Milo intentó huir, pero se detuvo en seco. Garrett salió de las sombras con el arma firme. «Siéntate, Milo. No vas a Florida. Vas a prisión». Brin perdió el control e intentó romper el portátil, pero lo retiré a tiempo. Garrett cerró la puerta de una patada. La trampa se cerró. El olor a ozono y sudor llenó el aire. Fuera, las luces azules y rojas empezaron a parpadear. En su pánico, Brin gritó: «Deberías haber usado más, como hicimos con Keyen», confesando todo sin darse cuenta. La puerta se abrió y la policía irrumpió. Vi cómo intentaba coger el vaso de agua envenenada, pero Garrett la detuvo antes de que pudiera beber. «Hoy no, Brin». El vaso cayó, el líquido azul se derramó como una mancha tóxica. Los agentes la redujeron. En su bolsillo encontraron 2 billetes de ida a Tampa para esa misma noche. No pensaba encerrarme, pensaba desaparecer. «Silas está loco», gritaba, desesperada. Yo me apoyé en la chimenea, sintiendo como la adrenalina se disipaba. La casa respiraba de nuevo. Milo estaba contra la pared, derrotado. Salí al porche y vi a Margaret junto a otros vecinos observando la caída. Las luces de policía iluminaban la calle como un teatro de consecuencias. Cuando se la llevaron, Brin me miró con odio. «Te pudrirás en ese sótano». «No», respondí tranquilo. «Esta noche dormiré en mi cama. Tú eres la que baja ahora al sótano». Las sirenas ya no eran tragedia, eran victoria. Un agente se acercó. El anticongelante era robado de la obra de Milo.
Cuando el coche se cerró, miré hacia arriba y vi una pequeña mano en la ventana. El silencio después fue ensordecedor. 3 días después, en el cementerio, el aire húmedo cubría las lápidas mientras excavaban donde Keyen había descansado solo 4 meses. El sonido de la máquina golpeaba como un latido. Vi el ramo que Brin había dejado, flores de plástico con peso de plomo, una metáfora perfecta de ella. Cuando sacaron el ataúd, coloqué un lirio real sobre él. Te llevaré a casa pronto, Keyen. Entonces vimos un dispositivo bajo la estructura, un rastreador GPS. Milo había estado vigilando incluso la tumba. En la comisaría, Garrett me contó que Milo había confesado todo para reducir su condena. Había grabado llamadas con Brin por paranoia. El sistema se derrumbó en cuanto cayó la primera pieza. Miré la televisión encendida en la esquina, donde aparecía una noticia de última hora en Florida. Unos agentes federales sacaban a una mujer mayor de una casa frente al mar. Era Doris Hargrove, la madre de Brin. La propiedad de Florida comprada con los $240.000 robados del patrimonio de mi hijo estaba siendo embargada como bien criminal. Han atrapado a Doris, dijo Garrett, señalando la pantalla. El rastro del dinero llevaba directo a la mesa de su cocina en Tampa. Observé su rostro pálido mientras la metían en el coche y no sentí ninguna compasión. No era solo una madre, Garrett. Era la directora de una empresa familiar construida sobre ataúdes. Flash. Los focos de las cámaras en Tampa no parpadeaban, y yo tampoco. El desmontaje sistemático de la red Ashford Redmond estaba ocurriendo ante mis ojos y, por fin, la cosecha generacional de su veneno había terminado. Garrett se inclinó hacia adelante, con el gesto ensombrecido por una nueva información. La Auditoría Federal reveló que Doris había llevado a cabo exactamente el mismo plan 2 veces antes con otros yernos en otros estados. Por eso era tan clínica. Keyen no había sido una excepción. Había sido una repetición. La profundidad de aquella depravación me revolvió el estómago, pero el peso de la ley por fin estaba cayendo sobre ellas. Garrett deslizó un último documento sobre la mesa, con ese sonido seco y clínico del papel rozando la madera. Era una carta del fiscal del distrito. Y al leer la primera línea comprendí que la batalla legal había terminado, pero que el paseo más duro de mi vida aún estaba por delante. El papel tiene un peso que no tiene nada que ver con gramos ni con onzas. Mientras miraba aquella carpeta sobre la mesa, supe que la tinta que contenía llevaba la gravedad final e irrefutable del asesinato de mi hijo. El puente ya no parecía la escena de un crimen. Solo parecía un camino de vuelta a casa. Pero antes tenía que atravesar el aire viciado y el olor a cera del edificio municipal. De Miller, un hombre con la piel curtida como cuero viejo y unos ojos cargados con el cansancio de 1000 condenas, estaba sentado tras un escritorio amontonado con los pecados de la ciudad. No me ofreció la mano. Solo hizo un gesto solemne con la cabeza, mucho más apropiado para el momento. Garrett y yo nos sentamos frente a él, con la fría caoba del escritorio dura bajo mis palmas. Miller deslizó el informe toxicológico finalizado sobre la mesa. Era un blanco clínico y agresivo contra la veta oscura de la madera. Abrí la primera página y mis ojos recorrieron las densas columnas de términos químicos hasta llegar a las secciones resaltadas. Los resultados del laboratorio eran estremecedores. El informe indicaba que las muestras de tejido de Keyen mostraban concentraciones letales de etilenglicol y de su metabolito, el ácido glicólico. El laboratorio no encontró solo rastros, silas, dijo Miller, con la voz tan seca como el papel. Encontraron un depósito. Lo estaban saturando con ello. La carta del fiscal que acompañaba el informe añadía una capa todavía más aterradora. El análisis toxicológico de mi propia sangre reciente mostraba restos del mismo veneno. Estaba sentado allí como testigo vivo de mi propio intento de asesinato, sintiendo el ardor fantasma del café que Brin me había servido. Esto ya no es solo un caso de homicidio, continuó Miller. Es asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Aquí no habrá acuerdo. La ciencia es el inspector definitivo de puentes.
No le importa la apariencia de la pintura ni el encanto del arquitecto. Solo le importa la integridad del acero. Y en aquella oficina, el acero era la realidad molecular de las células de mi hijo. Miller explicó cómo aquellos resultados desmontaban por completo la defensa ridícula de Brin sobre las complicaciones diabéticas. Había creído que era lista usando la insulina como tapadera, pero no tuvo en cuenta que la química no miente. La presencia de cristales de oxalato cálcico en el tejido renal dejaba una huella física permanente del anticongelante. Ningún abogado podía borrar aquellas diminutas aristas microscópicas. Letal, no una sola vez, sino decenas de veces. No solo lo mató. Lo fue consumiendo. La revelación me dejó un sabor metálico de shock en la garganta. Miré a Garrett, con la mandíbula dura y fija. «Tenemos suficiente para un gran jurado el lunes», dijo Miller, mientras el golpe de una grapadora pesada atravesando el informe sonaba como un mazo. «No volverá a ver el sol como mujer libre». La prueba científica estaba sellada, encerrándola en una jaula construida por ella misma. El informe también señalaba que el etilenglicol había sido mezclado con un potenciador de sabor de fresa y kiwi encontrado en los batidos proteicos caros que Brin bebía cada mañana. Eso demostraba que solo ella tenía acceso al método de administración. Miller cerró la carpeta con un chasquido firme, pero después me miró con una expresión suave, casi compasiva. Sentí un pinchazo frío de miedo. «Hay una cosa más, Silas», dijo en voz baja, «sobre los viales de insulina que recuperamos de la basura». La respiración se me quedó atascada en el pecho y el silencio en la sala se volvió absoluto. El juicio se había fijado para mediados de enero de 2026, 14 meses después de la detención de octubre de 2024, dándole a la acusación tiempo de sobra para construir un caso imposible de derribar contra Brin Ashford. El camino de vuelta al puente parecía la inspección final de toda una vida. Pero ese puente empezaba allí, en el aire frío y estancado del juzgado del condado. El juicio de Brin Ashford se había transformado de tragedia local en espectáculo público. La sala estaba llena de gente que había venido a ver cómo una vida perfecta se deshacía. El abogado defensor, Ayobay, un hombre que olía a colonia cara y ética barata, era un tiburón con traje de 3 piezas, de los que consideran la verdad una mercancía negociable. Se pasó 3 horas intentando destruir mi credibilidad, paseándose por la sala con andar depredador y ensayado. «¿No es cierto, señor Vance, que lo encontraron deambulando por su propio sótano en estado de confusión solo unos días antes del arresto?», preguntó, inclinándose tanto que pude ver el brillo azul del monitor de la taquígrafa reflejado en sus gafas. No me inmuté. Deambulaba, abogado, porque su clienta había convertido mi casa en un laboratorio de homicidio lento, respondí con calma. Ayobay intentó presentar a un testigo sorpresa, un hombre que aseguraba que yo llevaba años siendo violento e inestable. Pero la fiscalía estaba preparada. Se reveló que aquel hombre era el hermano menor de Milo Redmond, y la jueza Miratorne anuló el testimonio por evidente conflicto de interés. La jueza Torne, una mujer con voz de grava y ojos que habían visto todas las mentiras que Detroit podía ofrecer, estaba en lo alto del estrado como una deidad terrenal, con el rostro impenetrable mientras veía cómo se desmoronaba la estrategia de la defensa. Un juicio es como una prueba de carga sobre un puente. Da igual lo bonita que sea la estructura si faltan los remaches de la verdad. Soporté la avalancha de insultos contra mi mente mientras veía a Brin secarse unos ojos sin lágrimas interpretando a la viuda desconsolada. Antes eso me habría engañado. Ahora, al ver cómo comprobaba los ángulos de las cámaras entre sollozos, solo me revolvía el estómago. El jurado tampoco compró la actuación. Regresaron en menos de 4 horas, con los rostros pétreos al sentarse de nuevo. «Culpable». La palabra resonó como un perno rompiéndose en un cañón vacío. Y fue seguida por la misma palabra, cargo tras cargo, hasta que el aire en la sala se llenó del peso definitivo de la condena. El sonido grave y rítmico del mazo golpeando marcó el final del legado a Ashford Redmond. La jueza Torne miró directamente a Brin mientras leía la sentencia. Sus crímenes no nacieron de la pasión, sino de una crueldad calculada y mecánica que este tribunal considera aborrecible,
declaró antes de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sentí como el peso fantasma del techo del sótano se levantaba por fin de mis hombros. Me puse en pie para mi declaración de impacto, mirando más allá de Brin, que fingía llorar, hacia las cámaras. Informé al tribunal de que donaría la totalidad de los $240.000 recuperados a una fundación para víctimas de abuso a personas mayores. La madre de Brin no iba a ver ni un céntimo de su fondo de Florida. «Retírenla», ordenó la jueza. Mientras se la llevaban, Brin volvió la vista hacia mí. La máscara de víctima había desaparecido, sustituida por una sonrisa tan vacía que me hizo comprender que el verdadero monstruo no era el veneno. Era la mujer que ya no tenía alma que envenenar. El puente ya no parecía la escena de un crimen. Solo parecía un camino de vuelta a casa. Pero cuando me detuve ante la pesada puerta de roble de la casa victoriana, la llave de cobre se sentía fría en mi palma, un recordatorio físico de que la casa por fin estaba en silencio, pero ya no protegida por cintas policiales. Crucé el umbral y lo primero que sentí no fue victoria. Fue un frío hueco, clínico. Comprendí entonces que la casa aún no se sentía como un hogar. Parecía un museo de cosas a las que apenas había sobrevivido, una colección de restos de una guerra que todavía no había terminado del todo. La presencia física de Brin había desaparecido, su perfume caro y sus sonrisas calculadas se habían ido, pero la sombra Ashford Redmond seguía acechando en los rincones del techo. Avancé por las habitaciones con un sentido de deber sombrío, recogiendo las últimas carpetas legales y los restos dispersos de la auditoría. «Vuelve a ser solo una casa», me dije, y mi voz sonó pequeña entre el clic del radiador. «Ya estamos a salvo». Pero mientras el viento de diciembre sacudía los cristales, supe que la seguridad y la paz eran dos cosas muy distintas. Empecé la triste tarea de preparar la Navidad, arrastrando cajas llenas de polvo desde el armario del pasillo. El olor a agujas secas de pino de las coronas del año anterior llenó el aire, un aroma que antes traía alegría y que ahora sabía a ceniza. Me quedé inmóvil en el salón al ver el rincón vacío donde Keyen y yo solíamos colocar el árbol. Era el año de todos los primeros, y yo no estaba preparado para ninguno. El silencio no era bonito. Era ensordecedor. Miré hacia la pequeña cuna junto al fuego, donde el bebé dormía, un niño nacido de la misma oscuridad que yo había pasado meses destapando. Me acerqué a la repisa de la chimenea y pasé los dedos por los papeles de tutela, con la tinta todavía reciente. «No dejaré que te toquen», susurré, sintiendo una feroz oleada protectora en el pecho. «Ojalá tengas los ojos de tu padre, Keyen, y nada del hielo que corría por las venas de tu madre». Metí la mano en una caja marcada como decoraciones y noté que me temblaban las manos al sacar una sola tira de luces parpadeantes. ¿Cuántos secretos más hay enterrados bajo estas tablas? La pregunta me perseguía como un defecto estructural en mi nueva estabilidad. Seguí rebuscando hasta tocar algo que no encajaba. Un sobre acolchado y pesado dirigido a mí con la letra precisa y arquitectónica de Keyen. Una nota del servicio de mensajería adjunta explicaba que era una entrega programada desde hacía más de un año. El corazón se me disparó al comprender que era su último movimiento desde más allá de la tumba. No era solo un saludo navideño. Era un legado. Me senté en mi viejo sillón, con la textura polvorienta de la caja aún en los dedos, y me quedé mirando el sobre. Dentro encontré una carta que sugería que Keyen sabía que los Ashford Redmond rondaban como buitres mucho antes de que ocurriera el accidente. Él había visto las grietas del puente antes que yo. Cuando rompí el sello de cera de la carta, la fecha en la parte superior me detuvo el corazón. Estaba escrita 6 meses antes de morir, y la primera línea era una disculpa. «Siento el silencio, Silas. Siento la distancia, pero tenía que asegurarme de que nunca fueras un objetivo». Aquella primera frase siguió ardiendo en mi cabeza a la mañana siguiente mientras agarraba el mango de una maza. Sus 5 kilos se sentían más ligeros de lo que deberían, una cura metálica contra los recuerdos que vibraban por mis brazos hasta mis dientes. La disculpa de Keyen no era solo por un secreto guardado en la sombra. Era un mapa hacia un legado físico que había enterrado dentro de la estructura misma de la casa.
Recuperar aquella casa victoriana significaba más que sanar. Era una búsqueda de la verdad que él había muerto protegiendo. Pasé las primeras horas del día arrancando el papel pintado floral que Brin había elegido con tanto cuidado para el piso de arriba. Cada tira de aquel estampado chillón era como arrancar una capa más de las mentiras de los Ashford Redmond, dejando al descubierto el yeso limpio y honesto que había debajo. «Tiene que desaparecer», murmuré, con el pegamento metiéndose bajo mis uñas, una molestia bienvenida. «Todo. Lo siento también, Keyen, pero tengo que terminar esto». La energía frenética de la mañana era la única forma de ahogar el eco de su voz escrita. Al mediodía, la planta superior era un desierto de papel roto y polvo, pero la casa parecía empezar a respirar otra vez. Recuperar los huesos del edificio era el paso previo para entender las páginas enigmáticas que había dejado. El sudor picaba, el polvo ahogaba, mi pasado estaba debajo de mis uñas. Después de comer bajé al sótano, cambiando la rasqueta por la maza. Mi plan era construirle a Kin un pequeño taller, un refugio donde pudiera crear sin el miedo que había marcado los últimos meses de su padre. Kin estaba sentada en el tercer escalón empezando por abajo, con los codos apoyados en las rodillas, observándome con una seriedad que me recordaba a Keyen. Su presencia me daba estabilidad frente al misterio creciente de la carta. Extendimos los planos originales, amarillentos, sobre el viejo banco de trabajo, con los bordes curvados como hojas secas. «¿Crees que le gustaría aquí abajo?», pregunté, señalando el espacio abierto. Kin asintió despacio, siguiendo con los ojos las líneas del papel. Siempre le gustó el silencio. Pasé la cinta métrica por la pared del fondo y el chasquido metálico resonó en la estancia. Me detuve, frunciendo el ceño. Los planos indicaban un muro de contención sólido, pero las medidas reales no cuadraban. Había un hueco de algo más de 1 metro detrás de aquel panel de yeso que no aparecía en ningún registro arquitectónico. La casa era un cuerpo y yo estaba haciendo la autopsia que merecía. Levanté la maza. El primer golpe llenó el aire de polvo blanco de yeso, con aquel sabor seco y espeso sobre mi lengua. Después de 3 golpes más, los montantes se astillaron y la pared cedió. Una corriente fría con olor a ozono viejo y aceite salió del hueco escondido. Arranqué las tablas restantes, sintiendo el metal de los clavos viejos en el aire. El corazón se me detuvo. Detrás del falso muro había una compleja estructura de acero pulido y circuitos. Un prototipo de un dispositivo que Kin reconoció de inmediato. No era un fracaso y no se había quemado en ningún incendio de laboratorio. Era la versión terminada del proyecto que supuestamente Keyen había muerto sin lograr completar. Kin dejó caer la cinta métrica y su cara se quedó del color del yeso mientras miraba la máquina tras los montantes. La vi alargar la mano, con los dedos temblando a pocos centímetros del acero cepillado del prototipo. El sótano quedó en silencio, salvo por nuestra respiración entrecortada y el asentarse de la casa sobre nuestras cabezas. Durante un instante, el mundo entero quedó suspendido en aquel estrecho espacio entre el yeso y la verdad. Dejé atrás el fantasma del sótano, cambiando el olor del polvo de obra por el filo frío de la tierra mojada en mi mente. Pero antes tenía que saldar otra deuda. Guié a Kin hacia arriba, dejando por el momento la máquina en su santuario oscuro. La cocina estaba bañada por la luz pálida y honesta de una mañana de primavera. Y me senté a la mesa donde me esperaba un recuerdo roto. Durante semanas había trabajado en silencio, con las manos firmes pese al dolor, alineando con paciencia las fibras de la fotografía que Brin había destrozado en su último ataque de rabia. El tacto pegajoso del celo se me adhería a las yemas mientras colocaba el último trocito transparente sobre el centro de la imagen. El rostro de Keyen por fin volvía a estar entero. Las arrugas seguían ahí, atravesándole la mandíbula y la frente como cicatrices plateadas, pero sus ojos estaban limpios. «Has vuelto», susurré con la voz quebrándose. «Vamos a terminar lo que empezaste, hijo. Pero antes vamos a vivir». Mientras alisaba la superficie del marco reparado, el corazón me dio un vuelco. Miré con más atención el fondo detrás de la figura sonriente de Keyen. Estaba de pie en la acera de esta misma calle,
con la torre inconfundible de nuestra casa victoriana levantándose detrás de él. La foto estaba fechada 4 años antes de que firmáramos la escritura. No habíamos llegado a aquella casa por casualidad. Él la había elegido para nosotros mucho antes de que las sombras se cerraran sobre todo. Cuánto de nuestra vida había sido casualidad y cuánto había sido un plano. Sentí una oleada de resolución furiosa y justa. Nos había estado protegiendo desde el principio, construyendo una fortaleza bajo la apariencia de un hogar familiar. Me levanté y llamé a Kim. Era hora de recuperar el terreno. Salimos al jardín trasero, con olor a mantillo húmedo y promesa de lluvia. Yo llevaba el joven cerezo, con el cepellón pesado envuelto en arpillera, mientras Kim cargaba las palas. Caminamos hasta el centro exacto del patio, la zona de hierba muerta donde la furgoneta de vigilancia de los Ashford Redmond había estado aparcada durante meses, envenenando nuestra paz. Hundí la pala en la tierra con una fuerza rítmica, notando cómo me ardían los músculos en una liberación casi sagrada. La pala era una herramienta de cirujano, cortando la podredumbre de los 2 últimos años. Kim trabajó a mi lado en silencio, cavando los dos en aquella tierra oscura. Imaginé el rosa de los futuros cerezos como una peineta vibrante para los hombres grises que nos habían vigilado desde la sombra. «Florecerá en 3 años», le dije, secándome el sudor de la frente. Kim asintió, con la cara por fin perdiendo aquella expresión tensada por el terror. «Creo que a la casa le gusta la compañía», respondió. Me incliné para dar el último golpe, dispuesto a romper el último bloque de arcilla dura. La pala no sonó contra piedra. Chilló contra acero. La vibración me subió por el mango de madera hasta hacerme crujir los dientes. Me arrodillé y aparté la tierra suelta con las manos desnudas. No era una tubería ni una roca. Mis dedos encontraron el borde de una tapa pesada y oxidada, una caja cerrada que llevaba esperando a que las raíces bajaran lo suficiente. No necesité llave. La cerradura se había rendido al óxido y había entregado sus secretos a la tierra húmeda de abril. Mis dedos rozaron la suciedad y el metal frío de la caja, y con un tirón seco la tapa se abrió con un gemido. Dentro, protegida por una funda impermeable gruesa, estaba la respuesta a las preguntas que me habían robado el sueño durante 1000 noches. El olor a lluvia fresca y tierra recién removida me llenó los pulmones cuando saqué un paquete de papeles. No era un manual técnico ni una amenaza legal. Era el crujido del pergamino envejecido lo que me recibió, cubierto con la letra elegante y precisa de Ellanar, la madre de Keyen. Me senté sobre los talones en el jardín, con el cerezo recién plantado alzándose sobre mí como un centinela silencioso. Kim se arrodilló a mi lado, con los ojos muy abiertos, mientras empezaba a leer la carta en voz alta. Era una confesión nacida de un amor que ella había intentado proteger desesperadamente de la influencia asfixiante del imperio Ashford Redmond. Revelaba que había sido ella quien financió la compra de aquella casa victoriana a través de un fideicomiso anónimo, asegurándose de que Keyen tuviera una fortaleza a la que ella jamás podría permitirse visitar abiertamente. Había usado la riqueza de su propia familia para construirnos una jaula de seguridad, escondida de los ojos inquisitivos del padre de Keyen. La carta detallaba cómo ayudó a Keyen a fingir sus supuestos fracasos, creando un rastro de callejones técnicos sin salida y decepciones académicas para mantener su verdadero talento lejos del alcance de su padre. No se estaba alejando de nosotros, Kim, dije con la voz espesa por una liberación profunda y catártica. Estaba levantando un muro a nuestro alrededor. Ellanar lo sabía todo y había jugado a largo plazo junto a su hijo. ¿Sabes qué se siente cuando una casa embrujada por fin deja de estarlo? No es un grito, es un suspiro. Nos quedamos en el jardín hasta que la luz empezó a caer y el viento entre las ramas del cerezo parecía susurrar secretos que por fin entendíamos. Más tarde, aquella noche, la casa se sentía fundamentalmente distinta. El peso opresivo que había llevado en el pecho desde el accidente simplemente había desaparecido. Caminé por los pasillos sin revisar las sombras ni escuchar pasos de intrusos. Los viejos crujidos del suelo, que antes sonaban como advertencias, ahora eran solo la casa asentándose sobre sus propios huesos.
Entré en el cuarto del bebé y me quedé junto a la cuna, observando la respiración rítmica del pequeño dormido. La luz suave del quitamiedos teñía la habitación con un ámbar cálido, iluminando una paz que ya no creía posible. La oscuridad no arañaba las ventanas esa noche. Solo observaba, como un perro cansado. Comprendí que las pesadillas de fuego y veneno que me habían perseguido no me estaban esperando ya en la almohada. Revisé las cerraduras por costumbre, pero por primera vez lo hice sonriendo y no temblando. «Duerme bien, pequeño», susurré, apoyando una mano en la barandilla. «Por fin estamos en casa». Al retirarme hacia mi habitación, noté una vibración baja, casi imperceptible, en el aire. No era el zumbido de un electrodoméstico ni el viento bajo el tejado. Lo que había sentido como una presencia no era la maldad de los Ashford Redmond. Era un sistema de seguridad que Keyen había integrado en la frecuencia de la casa, un zumbido protector que solo se estabiliza cuando la familia está a salvo. Y mientras me sumía en el primer sueño sin pesadillas en años, comprendí que la casa ya no solo estaba en pie. Respiraba con nosotros, como un legado vivo de un hombre que nos amó lo suficiente como para desaparecer. La luz del sol no entró simplemente por las ventanas esa mañana. Reclamó el espacio, quemando las últimas sombras estancadas que habían vivido allí desde que Keyen se fue. Me desperté con la mano apoyada sobre la foto reparada de la mesilla, notando las uniones de la cinta adhesiva como si fueran braille bajo el pulgar. La paz que sentía era densa, física, y había reemplazado por fin el filo constante de la vigilancia. Mientras preparaba el desayuno, entendí que el proyecto 128 KV7 no era solo una máquina escondida tras una pared del sótano. Era un interruptor digital que había borrado oficialmente nuestra existencia de las bases de datos Ashford Redmond, haciéndonos invisibles para ellos para siempre. La frecuencia que había recorrido la casa había completado su secuencia, y los hombres de los todoterrenos negros no encontrarían más que fantasmas y paquetes de datos vacíos si alguna vez volvían a buscarnos. Reuní a Kim y al bebé, sintiendo el peso del pequeño en el portabebés contra mi pecho, un recordatorio sólido de lo que habíamos luchado por proteger. Salimos de la casa al aire frío de principios de marzo de 2026, con el sol tardío del final del invierno disipando por fin las últimas sombras de nuestra pesadilla de 17 meses. Por primera vez en 2 años, no miré por encima del hombro. No escaneé la línea de árboles buscando lentes ni revisé la calle en busca de neumáticos desconocidos. Empezamos a caminar hacia el puente colgante que domina el valle, con las botas crujiendo sobre el sendero. Hablamos del futuro, pero la conversación había cambiado. Ya no era un plan de supervivencia. Era una vida. Hablamos de cómo compartir con el mundo la parte beneficiosa de la tecnología de Keyen, asegurándonos de que sirviera al propósito que él quería, en lugar de quedar en manos de los monstruos que intentaron destruirlo. «Ya no nos escondemos, ¿verdad?», preguntó Kim, con la voz firme mientras caminaba a mi ritmo. «No», le respondí, mirando el verde ondulado del valle. «Ahora simplemente vivimos. La guerra ha terminado. El silencio es nuestro». Es algo extraño y hermoso darse cuenta de que la persona que eras antes de la tragedia ya no existe, sustituida por alguien que conoce el valor exacto de una tarde tranquila. Era 5 de marzo de 2026, exactamente 17 meses desde que comenzó la pesadilla en aquel sótano frío de octubre. El viento fresco cruzaba el puente llevando el sonido lejano del río corriendo bajo nosotros. Miré a Kim y vi en ella a la joven en la que se estaba convirtiendo, y después bajé la vista hacia el bebé dormido. La dignidad no era algo que nos hubieran robado. Era algo que habíamos forjado en el fuego de aquellos 2 años. El puente bajo mis pies parecía el camino sólido que ya habíamos cruzado, dejando el trauma en la otra orilla. «Estaría orgulloso de la casa», dijo Kim, apoyándose en la barandilla. Asentí, con la garganta apretada por una mezcla de dolor y paz victoriosa. «Estaría orgulloso de nosotros». Saqué la mano del bolsillo y el oro liso de mi alianza captó la luz que se apagaba. Giré la mano y, cuando los rayos anaranjados dieron en el aro en el ángulo perfecto, lo vi. Una diminuta inscripción precisa en el interior que nunca antes había notado. «Siempre en casa».
Era el último mensaje de Keyen, grabado en el símbolo mismo de nuestra familia. Volví a girar la mano hacia la luz, viendo aquellas pequeñas palabras brillar dentro del oro como una promesa cumplida desde más allá de la tumba. Y por primera vez, no necesité preguntarme qué venía después. Mirando atrás todo lo que había pasado, comprendí que esta historia familiar nunca fue solo sobre crimen, dinero o venganza. Fue sobre ceguera. Me pasé décadas inspeccionando puentes en busca de fracturas ocultas, y aún así, ignoré las grietas que se abrían dentro de mi propia casa. Si te llevas algo de esta historia, que sea esto: nunca entregues tu voz solo para mantener la paz. Haz preguntas. Protege tu dignidad, tus finanzas y a las personas que dependen de ti. Algunos llaman a lo que me pasó venganza de padre. Pero la verdad es más compleja. Esta venganza de padre nunca trató del odio. Trató de supervivencia y de honrar al hijo que perdí. Aún así, todo acto de venganza tiene un coste. Cuando una familia se rompe, algo dentro de ti también se rompe. Esa es la verdad silenciosa detrás de esta historia, y por eso digo, no cometas mi mismo error. Presta atención antes. Habla antes. A través de esta historia también aprendí que la justicia no siempre llega rápido, pero sí llega cuando la verdad se niega a permanecer enterrada. Creo que Dios vela por las partes rotas de nuestras vidas incluso cuando nos sentimos completamente solos. Así que, si esta historia te deja una sola lección, que sea esta: protege tu hogar, tu corazón y tu independencia. El mal suele esconderse detrás de rostros familiares, pero el valor aún puede reconstruir lo que la traición intentó destruir. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. De verdad me gustaría saber qué piensas. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Silas, enfrentándote a una traición dentro de tu propia familia? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, considera suscribirte para no perderte futuras historias como esta. Y una nota suave antes de terminar: aunque está inspirada en problemas sociales reales, como el abuso a mayores y la traición familiar, ciertos elementos de esta historia han sido dramatizados con fines narrativos. Si este tipo de contenido no es para ti, puedes explorar otros vídeos que encajen mejor contigo.